Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar ya la clase del día de hoy. Como les decía, vamos a empezar aquí directamente en la página 166 porque ahí antes de eso viene pues una introducción que si ustedes quieren la pueden leer. No es que no sea importante, pero aquí como tenemos que ir corriendo, ¿verdad? Entonces hay algunas cositas que uno va dejando de lado un poco. Nos interesa lo que es la definición de qué es una sucesión. Yo creo que todos tenemos una noción, tenemos una idea de lo que es una sucesión, y aplicada directamente en matemáticas también pues ya tenemos una idea. Una sucesión es, por ejemplo, cuando yo les digo que me digan cuáles son los números pares, por ejemplo. Entonces uno dice el 2 es par, después del 2 ¿cuál sigue? El 4, después el 6, después el 8, después el 10. Yo podría dejar un par de espacios aquí vacíos, ¿verdad? Y ustedes podrían rellenarlos fácilmente porque ya conocen, ¿verdad?, cuál es la sucesión de los números pares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles números irían aquí en los espacios que dejé vacíos después del 10? 12. ¿Cuál? 12, 12, ¿verdad? Y 14. Esos serían los números que van ahí porque estamos hablando de los números pares, ¿verdad? Los números pares. La única, digamos, diferencia con lo que uno ya sabe de que es una sucesión, esto es una sucesión. Una sucesión de números simplemente es una lista ordenada de números que tienen alguna relación uno con otro, ¿verdad? En este caso, pues la relación que tienen es que todos son pares, ¿verdad? Y que van en orden creciente aquí. Lo único diferente que podríamos encontrar ya en la parte, digámoslo así, o en la definición formal, es que cada uno de los valores le vamos a asignar una posición, ¿verdad? Entonces esta sería la posición 1, esta sería la posición 2, esta es la posición 3, la posición 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, y ahí podríamos seguir, ¿verdad? La 10, la 11, etcétera, 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 hasta la que queramos. Entonces la que queramos normalmente la denotamos con una N. En sucesiones, ¿verdad? Esa posición ahí, la que sigue, ¿verdad?, es la N, ¿verdad? La enésima posición se le llama. Y además, en las sucesiones, a cada una de las posiciones le vamos a poner, además del lugar que se encuentra, le vamos a poner un nombre. Normalmente a las sucesiones se les pone una letra del alfabeto normal, común y corriente, ¿verdad? Una A, una B, una E, una R, una S, ¿verdad? Entonces a esta le vamos a llamar la sucesión A, ¿verdad? Entonces este va a ser de la sucesión A, la posición 1, ¿verdad? Esto se leería así como A sub 1. A sub 1 porque el 1 viene un poquitito abajo de la letra, ¿ok? Digamos, si lo vemos así en grande, esta sería la A. Y el 1 viene aquí como abajito, ¿ok? No viene en línea, sino que viene abajito y más pequeño. Entonces se le llama subíndice, es una posición que está abajo, es un índice, ¿verdad? Un índice, recuerden que simplemente es una cuenta en orden de las posiciones que llevamos y viene abajito. Entonces ese sería un subíndice, ¿ok? Entonces esa sería la posición A sub 1, la posición A sub 2, A 3, la posición A sub 3, A sub 4, A sub 5. Entonces para que no se asusten si ven eso, A sub 7, ¿qué significa eso? Simplemente de la sucesión en la que estamos hablando, la posición 3, la posición 4, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y A sub n, pues es un término que no sabemos exactamente cuál es, ¿verdad? Pero hace referencia a un valor específico de la sucesión, ¿verdad? Que está más adelante, digamos, ahí de lo que nosotros queremos. Por eso aquí viene A sub n, A sub 1, A sub 2, ¿verdad? Aquí de hecho está mal expresado, ¿verdad? Porque viene entre paréntesis, viene así A1. No es la notación correcta porque siempre lo que hacemos es que el subíndice se le pone aquí abajo a la derecha, ¿ok? Entonces, ya eso sería una sucesión. Ahora, las sucesiones, en este caso, pues era la sucesión de los números pares. Nosotros también podríamos tener la sucesión, qué sé yo, de los números impares, ¿verdad? La sucesión de los números impares empezaría en el 1, luego seguiría el 3, el 5, luego el 7, ¿verdad? Va de 2 en 2, pero recorriendo, los números impares. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Y de nuevo aquí ya para no llamarle A, porque esta se llamaba A, entonces llamémosle B. Entonces esta sería la posición B sub 1, B sub 2, B 3, B sub 4. Entonces por eso es que se les pone nombres a las sucesiones para ir distinguiendo una de otra, ¿verdad? No es que esta siempre se va a llamar A, no, aquí yo escogí la A porque me antojó, podría haberle puesto P o R o S, ¿verdad? Pero normalmente se les cogen letras así, y si ya una se llama A, entonces la otra pues uno busca que no se llame de la misma manera, pone otra letra, P o C o D, ¿verdad? Bien, entonces esas son esa es la idea básica de lo que nosotros tenemos que saber de sucesiones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, esta sería esa sucesión que estaba hablando, ¿verdad? El 3, luego el 5, luego el 7, luego el 9, ¿verdad? Pero podemos tener otro tipo de sucesiones. Por ejemplo, vamos a encontrar
sucesiones que se llaman aritméticas. Ustedes no tienen que aprenderse el nombre, pero nada más para que sepan que existen sucesiones que se llaman del tipo aritméticas, que es cuando al valor anterior se le va sumando un valor y así vamos obteniendo el siguiente. A ver si me explico. Esta empieza aquí, la posición, digamos, a sub 1 de esta sería el 1, ¿verdad? Luego sigue el 4, luego sigue el 7, luego sigue el 10. ¿Qué creen ustedes que se le está haciendo a cada uno de ellos para obtener el siguiente? Sumando 3. Exactamente, muy bien. Entonces se les va sumando 3. Si ustedes ven aquí, del 1 al 4 se sumaron 3. Del 4 al 7 se sumaron 3. De 7 al 10 se sumaron 3. Del 10 al 13 se sumaron 3 también y así sucesivamente. Me metió el gato ahí. Entonces, lo que vamos haciendo es que en esta sucesión se va sumando 3. A cada valor se le va sumando 3 y obtenemos el siguiente. Bueno, las sucesiones aritméticas son las sucesiones que tienen ese tipo de característica, que para obtener el siguiente se le va sumando o restando, podría ser, ¿verdad? Se le puede ir sumando o restando un valor específico, ¿verdad? Siempre el mismo, sumando 3 o sumando 5 o sumando 10, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra sucesión que tenemos aquí, que esta es otra, llamémosle B a esta sucesión de aquí. A esta tenemos 3 y luego obtenemos 8, luego 13, luego 18, luego 23, luego 28. ¿Qué creen ustedes que se les va ahí sumando para que se vayan obteniendo los diferentes valores? Se le va sumando 5. A cada valor le sumo 5, ¿verdad? 3 más 5 me da 8, 8 más 5 me da 13, 13 más 18, 18, 5, 23 y así sucesivamente. Entonces es una sucesión aritmética. ¿Por qué aritmética? Porque se va sumando un valor. Esas son las sucesiones aritméticas. Pero también existe lo que se llaman las sucesiones geométricas, ¿ok? Las sucesiones geométricas lo que se hace es que en vez de ir sumando se va multiplicando, ¿ok? Entonces a cada valor le voy multiplicando, lo voy multiplicando, lo voy multiplicando y así voy obteniendo el siguiente valor de la sucesión. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo, el primer valor es 2, ¿verdad? La primera posición es 2. Luego 4 es la segunda posición. La tercera es 8. ¿Qué creen que se va haciendo aquí para obtener el siguiente valor? Muy bien, se va multiplicando por 2, ¿verdad? 2 multiplicado por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. 8 por 2 me da 16. 16 por 2 me da 32. 32 por 2, perdón, me da 64 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí ya no es que voy sumando un número en específico, no, sino que voy multiplicando por un número en específico. Entonces aquí se va multiplicando por 2. Esta de abajo es muy parecida, pero el caso es que aquí el factor, es decir, el valor con el que se multiplica es por 3, ¿verdad? 3 multiplicado por 3 me da 9, 9 multiplicado por 3 me da 27, 27 multiplicado por 3 me da 81 y ahí sucesivamente vamos encontrando ese patrón, ¿verdad? Que es que se va multiplicando por 3. En cada tiro se va multiplicando por 3 y así obtengo el siguiente. Entonces esto es infinito, porque yo aquí puedo multiplicar por 3 y voy a encontrar el siguiente. Si vuelvo a multiplicar por 3, vuelvo a encontrar el siguiente. Si vuelvo a multiplicar por 3, vuelvo a encontrar el siguiente, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, una característica de las sucesiones geométricas. Entonces las aritméticas voy sumando, las geométricas voy multiplicando y hay algunas sucesiones especiales, digamos así, que son sucesiones particulares que no entran dentro de la categoría de geométricas ni aritméticas, pero sí tienen un patrón definido. Esta es interesante. La sucesión o la sucesión de los números triangulares. Los números triangulares es como que yo tenga así como, bueno, el primer número va a ser una bolita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer como una especie como de pirámide, ¿verdad? Entonces en el segundo voy a tener esa bolita, pero le pongo dos bolitas abajo, ¿verdad? Entonces esta bolita como que me queda montada encima, Y si ahora yo le quiero agregar una fila más abajo, entonces ahora voy a tener que poner 3, este me va a quedar así y este me va a quedar así. Entonces voy haciendo como una especie como de montañita, ¿verdad? Y cada vez que le voy agregando una filita más abajo para que la montañita se me vaya haciendo más grande, se me va formando como una especie de triángulo, ¿verdad? Por eso es que se le llaman los números triangulares. Si el siguiente, entonces yo tendría que poner ahora 4, ¿verdad? En la base. Entonces aquí pondría 3, aquí pondría 2 y aquí pondría 1. Entonces yo voy contando cuántos tengo. Bueno, en el primer caso, que es como el caso, digamos, no tan claro, sería 1. En el segundo tengo 3. En el siguiente voy a tener esos 3, pero le agregué 3 abajo, o sea, tengo 6. En el siguiente tenía los 6 que tenía antes, más 4 que le puse ahí abajo, entonces tengo 10. En el siguiente tendría que poner 5 abajo, ¿verdad? Entonces ya tendría 15. Y así sucesivamente, de ahí es que van saliendo los números triangulares, ¿verdad? Ese es el patrón de los números triangulares. O sea, como que voy agregando una filita abajo, una filita abajo, una filita abajo, y entonces me van creciendo, ¿verdad? Aquí tenemos los primeros números triangulares. Si yo quisiera sacar este de aquí, pues tendría que ver por cuál fila voy, ¿verdad? Porque
Vamos a ver. Aquí en el primer lugar era una sola fila. En el segundo, ¿verdad? Tenía dos filitas de números, ¿verdad? Que era el anterior más 2, ¿verdad? En este de aquí tengo tres filas que serían las 3 de antes más 3. En el siguiente, que sería el posición 4, son las 6 de antes más 5, ¿verdad? Entonces aquí le sumé 2, aquí le sumé 3, aquí le sumé... a ver, es que lo puse en el... De aquí a aquí sumé 2, de aquí a aquí sumé 3, de aquí a aquí sumé 4. Ahí fue donde lo hice mal. De aquí a aquí sumé 5. De aquí a aquí lo sumé 6. De aquí a aquí sumé 7. De aquí a aquí sumé 8. De aquí a aquí sumé 9. Entonces el otro, sin construir, digámoslo así, la torrecita de valores, yo ya podría suponer que tengo que sumarle ¿cuánto? Serían los 10. Exactamente. Entonces quiere decir que el siguiente tendría que tener 55 bolitas, digámoslo así. Sería el siguiente número triangular, y aquí yo podría hacer lo mismo, seguiría con el 11, entonces serían 66, y aquí tendría que sumar 12, y entonces sería 78, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir encontrando números adicionales. Esa es, digamos, la parte fundamental de las sucesiones, que yo pueda seguir calculando diferentes valores, y todavía, digamos, mejor si puedo calcular cualquier posición que me pregunten, aunque no haya calculado las anteriores. Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, bueno, esta es la posición 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13. Yo podría preguntarles a ustedes cuáles son las posiciones 14 y 15, y ustedes fácilmente la podrían calcular. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes que me digan cuál sería el valor que va en la posición número 66, ¿verdad? No este 66, sino la posición. ¿Qué número iría en esa posición? Bueno, voy a poner que no sea un número de los que está ahí. ¿Qué número habría en la posición 60? ¿Verdad? Entonces, una opción sería comenzar a sacar la 16, la 17, la 18, la 19, la 20, la 21, de ahí hasta llegar a la 60. O la otra forma sería encontrar una fórmula que yo le doy la posición y me diga qué número es. Bueno, ahora vamos a ver cómo se podría hacer eso en algunos casos, porque no en todos se puede hacer, o por lo menos no es tan claro hacerlo en cualquier caso, pero en algunos casos se podría determinar con cierta facilidad cuál es el número que va en la posición 100, en la 60, en la 80, sin tener que calcular todos los números anteriores. Ahí es donde está el... Imagínense qué bonito poder uno encontrar una fórmula para cualquier tipo de sucesión, porque si uno le encuentra, por ejemplo, un tipo de patrón a los números de la lotería, ¿verdad? Que con una fórmula usted va calculando cuáles son los números de la lotería que siguen. Sería interesantísimo, ¿verdad? No se puede porque se supone que son aleatorios, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea de encontrar una formulita para la sucesión. Bueno, a esa fórmula que yo les estoy hablando, que nosotros encontremos. Sí. Adriana, ¿qué es? Perdón, no sabe la... Ah, ok, perfecto. Esa fórmula que les estaba mencionando, en sucesiones se le llama término enésimo, ¿ok? Término enésimo. Esa es la fórmula. Para no llamarle fórmula le pusieron término enésimo. Es decir, es que yo pueda calcular cualquier término n, el que se me antoje, ¿verdad? Sin tener que haber calculado los números anteriores, ¿verdad? Aquí teníamos los números triangulares y ahora aquí vamos a hablar de otra sucesión especial que son los números cuadrados. Los números cuadrados no salen así como a simple vista, aunque me acuerdo que las primeras veces que vi esto alguien vio el siguiente patrón, que aquí hay 3 de diferencia, aquí hay 5, aquí hay 7, aquí hay 9, aquí hay 11, aquí hay 13, aquí hay 15, aquí hay, supongo que 17, ¿sí? Entonces es vacilón porque ese patrón yo nunca lo había visto, porque a mí cuando yo veo estos números de una vez lo que veo son los números cuadrados. ¿Qué son los números cuadrados? Los números cuadrados salen de agarrar cualquier número y elevarlo a la 2. Por ejemplo, si yo agarro el 1 y lo elevo a la 2 me da 1. Si agarro el 2 y lo elevo a la 2 me da 4. Si agarro el 3 y lo elevo a la 2 me da 9. El 4 elevado a la 2 me da 16. El 5 elevado a la 2 me da 25, el 6 elevado a la 2 me da 36, ¿verdad? Entonces, básicamente, para encontrar los números cuadrados, yo lo que tengo que agarrar es la posición que quiero encontrar y la elevo al cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, fácilmente yo les podría decir a ustedes, ¿cuál es la posición 15? ¿Verdad? Estamos hablando de que esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿verdad? Y yo, sin calcular las que siguen, yo podría sacar cuál es la posición 15
fácilmente. Bueno, fácilmente, entre comillas, ¿verdad? Porque la posición 15 sería agarrar el 15 y elevarlo a la 2. Lo que me dé, eso va a ser la posición 15 de esta sucesión que se llama la sucesión de los números cuadrados, ¿verdad? Porque ustedes lo ven. En el primer valor, la primera posición es agarrar el 1 y elevarlo a la 2. En la segunda posición, agarrar el 2 y elevarlo a la 2. En la tercera posición, agarrar el 3 y elevarlo a la 2. Y así voy obteniendo cada uno de los valores de la sucesión de los números cuadrados. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la posición 1000, lo que tendría que es agarrar el 1000 y elevarlo a la 2. Entonces, aquí la fórmula, ¿verdad? La fórmula sería, si la ponemos en palabras, sería agarrar la posición y elevarla a la 2. Pero en matemáticas no nos gusta poner palabras, entonces lo que hacemos es poner letras. Y como decimos, ¿verdad? Que aquí las posiciones nosotros las ponemos como subíndice, aquí le ponemos sub 1, a sub 2, a 3, ¿verdad? Y el término ahí que se nos ocurra es el término n. Entonces lo que decimos es agarrar el n, o sea la posición, n representa la posición, y elevarlo a la 2. Entonces, a veces en el examen sale esta, ¿verdad? Esto es clásico. Esta yo les diría que se la aprendan de memoria, la de los cuadrados, porque, o sea, las veces que yo he visto esto, es una de las que siempre sale, ¿verdad? Aprenderse la memoria sería verla, o sea, identificarla, ¿verdad? Que el 1, después el 4, después el 9, después el 16, y uno dice, ah, sí, claro, porque 4 es 2 a la 2, 9 es 3 a la 2, 16 es 4 a la 2, 25 es 5 a la 2, y así sucesivamente. Después de verla un ratito, algunas veces, ya se le pega. Entonces, la fórmula para esta sucesión sería así: el término a sub n, el término enésimo, ¿verdad? Para no poner fórmula, ponemos término enésimo, y el término enésimo se pone así, es agarrar la posición y elevarla a la 2. Entonces, cuando ustedes vean esta fórmula ahí lo que nos está diciendo es los números, ¿okay? Se le llama cuadrados porque recuerden cuál es la forma de yo sacar el área de un cuadrado. La forma de sacar el área de un cuadrado, por ejemplo, de un 3, ¿verdad? Digamos que un cuadrado tiene de lado 3, ¿verdad? Esto que entró en el examen pasado. Entonces, el área sería agarrar 3 y multiplicarlo por 3, ¿verdad? Que es lo mismo que decir 3 a la 2. Y 3 a la 2 es 9. 9 es uno de los números cuadrados, ¿verdad? Si yo tengo un cuadrado del lado 2, entonces el área sería 2 por 2, ¿verdad? 2 a la 2, que sería 4, y 4 un número cuadrado, ¿verdad? Entonces por eso es que se les llama números cuadrados. Se obtienen también a la hora de sacar el área de diferentes cuadrados con esas medidas. Entonces por eso es que tiene una referencia ahí a la parte geométrica. Estoy hablando un montón. Ahí ahorita cuando hagamos la práctica ustedes me van a ir a ayudar. Dice, aquí complete los cuadros es, vamos a ver, ustedes me van a decir, esto es un patrón, bueno, es una sucesión también, pero si tengo un reloj que dice que son las 2 y 15, otro que dice que son las 2 y 30, dos espacios, y hay uno que dice que son las 3 y 15, ¿cuáles relojes me están haciendo falta? 2:45 y 3, ¿verdad? Esto es un patrón, ¿verdad? Es un patrón que estamos observando ahí. Entonces eso podría ser que, venga, completemos ese patrón. Luego aquí tenemos unas fichas de dominó, ¿verdad? Arriba hay un 6, abajo un 2, espacio, arriba hay un 4, abajo un 4, arriba un 3, abajo un 5. ¿Qué creen que cuál ficha va aquí? Va un 5 arriba y 3 abajo, ¿verdad? Porque entonces ya tenemos 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos 6, 5, 4, 3. Entonces, ¿cuál falta aquí? Arriba. Abajo 6, sí, abajo abajo va un 6, muy bien. Y arriba un 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los de arriba van disminuyendo, ¿verdad? Aquí fue un 6, aquí un 5, aquí un 4, aquí un 3 y aquí lo que tendría que ir es un 2. Abajo va aumentando, aquí tenía un 2, un 3, un 4, y un 5 y aquí la idea es que vaya un 6. En este es más fácil, ¿verdad? Dígame, a ver, no voy a decir nada. 5, 1, muy bien. Aquí va un 1, aquí, ¿verdad? Estos son patrones que vamos a ir observando. Aquí tenemos relojes, no voy a decir nada, para que ustedes me digan qué puede ir aquí. Voy a poner este. Muy bien, sí, en este iría las 11 y 15, ¿verdad? Porque son 9 y 15, 10 y 15. Entonces iría 11 y 15, no voy a hacer todo el reloj porque me va todo el rato. Después, ¿qué seguiría? 12 y 15. Y la última sería 1 y 15. Aquí tenemos algunas sucesiones en números. Aquí tengo menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. ¿Cuál seguiría? Después, muy bien. Vamos a ver lo que les dije, a ver si ya les salta a la vista. Aquí tengo espacio 9, 4, 1. 0, 1, 4, 9. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? 13. Un poco más. Vamos a ver. Vamos a pensar en este. Tengo 1, luego 4, luego 9, luego no es 5 y no es 13. Seguiría 12 sería y después 15. No es 12 ni 15, casi 16. ¿Por qué? ¿Por qué 16? Vamos a ver, si lo hacen por sumas, aquí hay
una suma de 3, ¿verdad? Aquí sería una suma de 5. Entonces 3 y 5 son los impares, ¿verdad? Entonces uno supondría que aquí habría que sumar 7. Lo que pasa es que esto es más claro, ¿verdad? Porque estos son los números cuadrados justamente. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 40. Ven, aquí 1, 4, 9, el que sigue es 16. Después 25, después 36. Entonces, como les digo, ese siempre viene. Esos son de los cuadrados, siempre viene 1, 4, 9, 16 y seguiría 20. Si lo quieren ir haciendo por sumas, ¿verdad? Entonces aquí la que seguiría sería sumarle 9. ¿Verdad? 3, 5, 7, 9, el que sigue son 11 y así. Entonces para este lado es lo mismo, se va extendiendo para los dos lados siguiendo la misma secuencia. Entonces aquí seguiría 16. Vieron, ¿verdad? Como siempre nos aparece, o por lo menos lo que yo he visto, siempre nos va a aparecer la de los números cuadrados. Los de arriba son los impares. Recuerden que los primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, ahí son casi que los mismos impares, pero ya luego el 9 no, el 11, el 13 y 7. La diferencia entre los primos y los impares, que está bien hacer esta diferencia, ve que en los primos hay un 2, el 2 no es impar, el 2 es par, ¿verdad? Los impares pues serían el 1, el 3, el 5 y ahí van de 2 en 2. Siempre van de 2 en 2 los impares. Van recorriendo todos los números de 2 en 2, los impares. En cambio los primos no, al principio empiezan siendo unos impares. Pero luego ya aquí, ven que aquí hay una diferencia de 4, aquí hay una diferencia de 2, aquí hay una diferencia de 4, aquí hay una diferencia de 2. Uno podría decir, bueno, entonces aquí el que sigue es una diferencia de 4. Efectivamente aquí el que sigue es 23, pero ya luego tenemos 29. Vean que aquí ya la diferencia es de 6. Entonces no hay de hecho una fórmula para los primos, sino que los primos recuerden que son aquellos números que no tienen más divisores, que lo habíamos conversado en una clase, ¿verdad? Por ejemplo el 6 tiene el divisor el 1 y el 6, pero en el medio encontramos como divisores el 2 y el 3. Los primos no tienen estos del medio, solamente tienen a ellos, a él mismo, ¿verdad? Que sería el número 7 y 1. No hay ningún otro divisor en el medio. Esa es la característica de los primos. Por eso el 9 no es primo. Es impar, pero no es primo. ¿Por qué? Porque el 9 se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre 9. Pero en el medio encontramos que también se puede dividir entre 3. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Este es primo y este es impar. Esa es la diferencia entre los... Ok. Sí, eso es algo que tenemos que ir repasando, ¿verdad? Para que se nos vaya pegando. Igual aquí los números, ¿cómo se llama? Cuadrados. Este de abajo. Bueno, no sé si me estaba hablando de este y yo me pegué toda esa hablada y usted me estaba hablando de este. Porque este se parece bastante a los impares, aunque no son todos los impares. Tengo 3, tengo 7, tengo 11, 15, 19. ¿Cuál seguiría? 23. Después del 23, 27, ¿cuál seguiría? Sí, tienes razón, aquí fue que este. De hecho sí, vean que viene el espacio y la coma viene después. O sea que este espacio pertenece aquí al 31. Después del 31, ¿cuál seguiría? 35 y después del 35, 39. Esta sería una sucesión aritmética. No se lo van a preguntar, esto no se lo van a preguntar. Si es aritmética, si es geométrica, si es especial, eso no se lo van a preguntar. Pero sí, pues es importante, digamos, o por lo menos nos da un poquito más de conocimiento saber que esa es una aritmética y no es una geométrica. Porque esta va sumando, las que van sumando son aritméticas. Luego aquí tenemos un patrón, vean qué interesante. Este tiene un triangulito aquí, nada más. Este tiene ese triangulito, pero le agregaron como una especie de base hecha de triángulo y entonces aquí tengo un triángulo y aquí ya tengo 4. En el siguiente tengo un triangulito aquí que era el mismo que antes tenía más los 3 que le agregaron en la versión anterior, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces aquí tengo los 4 y le agregaron 1, 2, 3, 4, 5, o sea tengo en total 9. ¿Cuál seguiría aquí? ¿Cuántos tendría? En la posición 4 y en la posición 5. Y aquí nos preguntan por la posición 4 y por la posición 5. Serían 15 ahí. Casi 15. Exactamente, vea que aquí nos volvió a aparecer el mismo patrón. 1, 4, 9, 16. Entonces el que sigue, ¿cuál sería? 20. Muy bien, entonces aquí en la 4 tenemos 16, en la que sigue tenemos 25. ¿Y cuál es la figura que tendría 49? ¿Cuál figura, verdad? Esta es la figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4. La figura 6, ¿cuántos tendría? 30 y un poquito más de 1, más todavía. 36. La 6 tendría 36, ¿verdad? Porque es 6 a la 2. 6 a la 2 es 6 por 6, 36. Y entonces la figura 7, figura número 7, sería 7 a la 2, que es lo mismo que decir 7 por 7. Y 7 por 7 es... Entonces la figura 7, o sea la posición 7, tendría 49 triángulos. Entonces vean que ya uno con solo ir viendo estos números ya como que se le va... Uno ve 1, 4, 9, ya esa sucesión hace referencia a los números cuadrados.
Luego aquí tengo este otro patrón, ¿verdad? Que es como poner dos bolitas en la figura 1. Entonces en la posición 1 tenemos 2. En la posición 2 es como lo mismo, pero agregarle otra a la par. Entonces ahí ya llevamos 4. En la posición 3 es la misma de antes, que eran así, 4, ¿verdad? Y agregarle otra filita, bueno, otra columna más de bolitas, ¿verdad? Entonces ya tenemos 6. Entonces en la figura 4, ¿cuántos habría? 8, muy bien, habrían 8, excelente. En la figura 5, ¿cuántos habrían? 10, ¿verdad? Y nos preguntan en la figura 6. En la figura 6, ¿cuántos habrían? 12. Y vea que aquí nos preguntan, ¿en cuál figura tendríamos 24 círculos? Figura 6. En la 12, ¿verdad? En la 6 tenemos 12. Entonces, en la figura 12 tendríamos 24. ¿Por qué? En la 1 tenemos 2 círculos. En la 2 tenemos 4. En la 3 tenemos 6. En la posición 4 tenemos 8. Entonces vean que la posición yo la multiplico por 2 y obtengo cuántos valores vamos a tener, cuántos círculos, ¿verdad? En la posición 1 era 1, ¿verdad? Y encontramos 2 círculos. Entonces 1 por 2 me da 2. En la posición 2 encuentro 4 círculos. 2 por 2 me da 4. O sea, voy multiplicando por 2 y así voy obteniendo. Entonces si me preguntan, en la posición 12 yo voy a obtener 24 círculos. Me pueden aquí preguntar por la posición 1120, ¿verdad? Que yo voy a saber que en la posición 1120 voy a encontrar 2240 círculos. ¿Por qué? Porque simplemente es agarrar la posición, o sea el n, y multiplicarlo por 2. Entonces aquí la fórmula, el término enésimo, si lo quisiera dar, la formulita para encontrar cualquier posición, el a sub n solamente es como decir fórmula, ¿verdad? Como que uno va a decir, la fórmula es, ¿verdad? Entonces, pues matemáticas nos gusta poner símbolos y letras y etcétera. Entonces, ponemos a sub n, o sea, el término enésimo, ¿verdad? Mismo que decir término. Entonces, la fórmula sería agarrar la posición y multiplicarla por 2. Esa sería la fórmula. Entonces, me preguntan por la posición 2000, ¿cuántos círculos va a tener? Agarrar 2000 y multiplicarlo por 2. Vamos a encontrar 4000 círculos, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener el término enésimo. No tengo que calcularlos todos los anteriores, sino que yo puedo ir a calcular cualquier posición que yo. Aquí tenemos una secuencia, es una secuencia de figuras. No voy a decir nada. ¿Quién me puede decir qué figura vamos a encontrar en la posición 20? ¿Verdad? Suponiendo que esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3, el patrón, esta es la 4, la 6, la 7, la 8, esta es la 9. ¿Okay? No la he hecho, sinceramente. Voy a decir que es un cuadrado. ¿Hay alguna otra persona que diga que es otro diferente? Un triángulo. Triángulo. ¿Alguien que vote por el círculo? Ok, aquí tenemos más votos por el cuadrado. Vamos a ver. Estoy dejando que la vean. Ya vi cuál es. Ok, sí, correcto. Es cuadrado. Muy bien. ¿Por qué? Si ustedes ven los múltiplos del 3, esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? Ustedes lo hacen como quieran. Los múltiplos del 3 van dando triángulo, ¿verdad? Entonces si le hubieran dicho la posición 21, 21 es múltiplo de 3. ¿Cómo sé que es múltiplo de 3? Porque 3 por 7 me da 21, ¿verdad? Entonces todos los que son múltiplos del 3, o sea que están en la tabla del 3, van dando triángulo, ¿verdad? Entonces si yo aquí pongo cuadrado, círculo, triángulo, voy a notar que el siguiente triángulo va a estar en la posición 12. Y así, ¿verdad? Esto es una forma de hacerlo. Entonces, sabemos que en el 21 yo voy a encontrar triángulo. Y después del triángulo, ¿qué sigue? Un cuadrado. Entonces, la posición 22 va a ser un cuadrado. No va a ser un triángulo, sino que va a ser un cuadrado. Esa es una forma rápida, digámoslo, de hacer viendo los múltiplos del 3, que ahí van, como van de 3 en 3, van cambiando, ¿verdad? Cada múltiplo del 3 va dando un triángulo. Si se les hubiera preguntado aquí, queda en la posición 60, ¿qué dirían ustedes? Triángulo, muy bien. ¿Por qué? Porque 60 es múltiplo del 3. Yo sé que 3 multiplicado por 20 me da 60. Entonces todos los que sean múltiplos del 3 va a ser un triángulo, según lo que vimos aquí en este. Ok, vamos a ver esta otra. Dice, tengo cuadrado, rectángulo, triángulo y cuadrado. Ok, cuadrado, rectángulo, triángulo, cuadrado. Y luego otra vez ya comienza aquí cuadrado, rectángulo, triángulo, cuadrado. Pero cuadrado oscurito. Y aquí este es cuadrado más pálido. ¿Qué encontramos en la posición 30? Un rectángulo. ¿Por qué? Los rectángulos son... Ok, esa me gustó. Los rectángulos son pares, ¿verdad? Aquí en la posición 2. En la posición, vamos a ver, 2, 4, 6. En la posición 8, 10. Ahí encontramos rectángulo. Pero también hay algunos pares, como por ejemplo aquí, este cuadrado negro está en posición par, este también está en posición par,
y este también está en la posición par, ¿verdad? Aquí. Ok, perfecto, esa es una forma excelente de hacerlo. Esa es una forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo entonces con que es rectángulo? ¿O alguien no está de acuerdo con que sea un rectángulo? Sí, efectivamente, ¿verdad? Es un rectángulo. Ok. Bueno, ahí viene más, ¿verdad? Ahí vienen más ejercicios de esos. Pero quiero pasar ya en la segunda parte de aquí de la clase del día de hoy. Bueno, me falta esta parte de los términos enésimos. El término enésimo es la fórmula, ¿verdad? Con la que yo puedo encontrar cualquier término. Entonces, a veces nos dan el término enésimo y nos dicen encuentren la posición tal. Entonces, si me dan el término enésimo, el término general, lo que me dan es una fórmula. La fórmula es n siempre va a ser la posición. Okay, lo que yo siempre tengo que entender aquí es que n representa la posición. Entonces digamos que tenemos esta sucesión. Sucesión a sub n igual a n a la 2 más 1. Y me dicen encuentre la posición 22. Yo creo que me va a dar muy grande. No importa. Me dicen, ¿qué número encuentro en la posición 22? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar esta fórmula de aquí. Esta parte de aquí no significa nada, ¿verdad? Esto, como les digo, es el término general o fórmula, ¿verdad? Eso es como una etiqueta, ¿no? Esto no me sirve para nada. Lo que yo ocupo es esto. Esta es la fórmula. Y la fórmula lo que me dice es que agarre la posición, elévela a la 2 y le suma 1. Pero entonces si me preguntan por la posición 22, ¿verdad? Que sería correctamente escrita, para hacerlo ya en términos matemáticos, digamos. Si me preguntan por la posición 22, sería así, por la 22, ¿verdad? De la sucesión el valor 22. Entonces yo tendría que agarrar el 22, elevarlo a la 2, ¿verdad? Porque aquí dice, agarre el n, agarre la posición, elévelo a la 2 y lo que le da, le suma 1. Entonces eso, obviamente nosotros lo vamos a hacer con una calculadora. Recordemos que 22... elevado a la 2 es multiplicarlo dos veces, 22 por 22. Me da 484 más 1 sería 485. Entonces, en la posición 22 lo que voy a encontrar es un 485. ¿Qué encontraría, por ejemplo, en la posición 1? ¿Quién me puede decir cuánto daría en la posición 1? ¿Qué encuentro yo ahí en la posición 1? ¿Y qué encuentro en la posición 2? ¿Y qué encuentro en la posición 3? Díganme ustedes. Bueno, la 3 tiene trampa porque ya está ahí. La 1 da 2. Excelente, la 1 da 2. ¿Por qué la 1 da 2? Porque la fórmula es n a la 2 más 1, ¿verdad? N es la posición. Entonces, 1 a la 2 más 1, ¿verdad? Porque estoy en la posición 1, sería 1 a la 2 es 1, más 1 da 2. Entonces, el primer término es un 2. ¿Qué encuentro en la posición 2? Un 5, exactamente. Muy bien, porque agarro el 2, lo leo a la 2 y le sumo 1. Entonces encuentro un 5. En la posición 3, aquí está, ¿verdad? Agarro el 3, lo leo a la 2 y le sumo 1, encuentro un 9. Entonces aquí tengo un 5, aquí tengo un 9. ¿Qué encontraría en la posición 4? 17. Porque sería 16 más 1, ¿verdad? Agarrar el 4, elevarlo a la 2 y sumarle 1. Me da 16 de esto, más 1, 16. Esa es la fórmula, o la forma, perdón, en la que vamos a utilizar cuando nos den la fórmula, el término enésimo, ¿ok? O el término general. Para eso es que nos sirve. Porque entonces ahí, si me preguntaran por la posición 200, yo lo podría calcular. Ahora sería 200 por 200 más 1. Y ya podría saber cuál es. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí el término enésimo viene como mal escrito porque el n viene muy chiquitito. Pero aquí nos están diciendo que esta es otra fórmula, ¿verdad? Es 2n menos 1. ¿Cómo tengo que entender yo este 2n menos 1? Lo que me están diciendo es, agarre el 2, multiplíquelo. Aquí siempre va a haber una multiplicación, aunque no aparezca. Si viene un número y una letrita pegadas así, siempre va a haber una multiplicación. La multiplicación, cuando vienen números y letras, la ponemos multiplicación con punto, no la ponemos con una X, porque la X se podría interpretar como que es una letra. Entonces ponemos la multiplicación como si fuera un punto. Entonces es, agarre el 2, multiplíquelo por la posición que le están dando y réstele 1. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si me preguntan por la posición 1, entonces sería agarrar el 2, multiplicarlo por la posición que quiero encontrar, que en este caso es la 1, y le resto 1. 2 por 1 me da 2, a 2 le resto 1, me da 1, ¿verdad? Por eso el 1 se relaciona con el 1. Si me dicen encuentre la posición 2, entonces agarro el 2, lo multiplico por la posición que me dieron en este momento, que es el 2, y le resto 1. Entonces 2 por 2 me da 4, esto me da 4 y a 4 le resto 1, me da 3. Por eso en la posición 2 encuentro el 3. Si me dicen encuentre la posición 3, entonces agarro el 2, ¿verdad? Que es de la fórmula, ¿verdad? Porque la fórmula me está diciendo agarro el 2, multiplíquelo por la posición, ok, por la posición que me están dando que es 3, 2 por 3, 6 y le resto 1, me da 5, ¿verdad? Entonces por eso en la posición 3 encontramos. Entonces, ¿cómo o qué número irá en la posición 10? ¿Y cuál número irá en la posición 19? ¿Qué me pueden decir usted? En la posición 10, ¿cuál número iría? 19. Muy bien, en la posición 10 va el 19.
¿Por qué? Porque sería 2 multiplicado por 10 son 20 y le resto 1, 19. Y en la posición 19, sí, 2 por 19, ¿verdad? 2 por 19 menos 1. 2 por 19 son 38 y a 38 le resto 1, me da 35. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula, la forma en la que me va a servir el término n. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí es 4n más 3, es agarre el 4, lo multiplica por la posición, que en este caso la que me den, y le sumo 3. Por ejemplo, la posición 8, nos están averiguando aquí. Entonces 4, multiplico por la posición que quiero encontrar, que en este caso es 8, como 3. 4 por 8, 32 más 3, 30. ¿Cuánto daría en la posición 9? 30, muy bien. En la posición 100, 400, ok, muy bien. Para eso nos sirve el término enésimo. Y en algunos ejercicios, ahí ya si ustedes se van a poder estudiar con esto, nos piden que nosotros descubramos cuál es la fórmula. Eso es bastante complejo, no nos vamos a meter en eso, además del problema de tiempo. Esto prácticamente, o esto no se pregunta. O sea, ustedes no van a tener que encontrar la fórmula, ¿verdad? Le dicen, por ejemplo, los triangulares que teníamos antes, ¿verdad? Que eran 1, el otro era 3. ¿Cuáles eran los números triangulares? Eso ya se me olvidaron. Y eso que los acabo de ver. 1, 3, 6, 10, 15, ¿verdad? Nosotros podríamos buscar el término enésimo para que uno pueda encontrar cuál es la fórmula, ¿verdad? Para que me sirva, para que no tenga que yo ir de uno en uno aquí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el término general, el término enésimo? Ustedes lo podrían encontrar. Es más, si quieren lo pueden hacer de práctica, de tarea. ¿Cuál es la formulita que me sirve para ir encontrando el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a practicar aquí porque eso, pues como les digo, es bastante más complejo y de todos modos eso no es lo que les van a preguntar. A ustedes les van a dar el término general y ustedes tienen que encontrar los valores, eso sí, pero no a partir de los valores encontrar el término general. Entonces eso lo vamos a dejar ahí. Porque quiero pasar a la parte de, ya que es la segunda parte de la... Todo esto son prácticas de lo mismo, ¿verdad? Práctica. Ustedes saben que ahí viene mucha práctica en antología y pues todo eso va a ser ejercicios adicionales de sucesiones y patrones. El segundo tema del día de hoy es el tema de proporcionalidad. Este tema, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes, incluso digamos comparándolo con saber sumar, dividir, multiplicar, restar, ¿verdad? Porque la proporcionalidad nos ayuda mucho, sobre todo a la hora de calcular porcentajes, ¿ok? Y en el mundo en el que vivimos hay muchísimas cosas en las que necesitamos saber cómo se calculan los porcentajes. Ahora, pues obviamente los porcentajes no es que uno tenga que calcularlos a pie, ¿verdad? Porque en la vida cotidiana podemos sacar la calculadora y sacamos el porcentaje y ya está. Pero sí por lo menos entender de qué manera se saca, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tengo una tienda y estoy comprando unas camisetas a 7,000 colones y me recomendaron que yo debería trabajar con un margen de utilidad de un 35%, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para sacar ese 35, ¿verdad? Y saber cuánto tengo que ponerle, ¿verdad? Para trabajar con un margen específico y pues a la hora de que ya yo hago todos los cálculos, pues a ver si me está rindiendo o no, ¿verdad? Me está saliendo bien el negocio o no. Entonces, porcentajes se puede ver como una proporción. Entonces por eso les digo, y además de que las proporciones sirven para un montón más de cosas, ¿verdad? Entonces siento que lo que son las proporciones nos van a ayudar muchísimo a entender diferentes fenómenos de la vida cotidiana. Vamos a ver. Ok, tenemos dos tipos de proporcionalidad. Tenemos la proporcionalidad directa y, ahora después vamos a ver, tenemos la proporcionalidad indirecta o inversa, que viene un poquito más adelante. Todo esto es directa, proporcionales. Aquí vienen muchos ejercicios. Ahí está. Entonces la directa, ahorita les digo en qué página viene. La inversa empieza en la 203. Entonces tenemos dos tipos de proporcionalidad. Tenemos la proporcionalidad directa y la proporcionalidad indirecta o inversa, ¿verdad? Que ahorita pues vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Aquí estamos. Entonces, hablamos de proporcionalidad directa cuando nosotros vamos a relacionar dos tipos de magnitudes. Por ejemplo, algo muy sencillo, el precio y las unidades de algo. Por ejemplo, digamos que yo compro 2 manzanas y que esas manzanas me cuestan 600 colones, las dos, ¿ok? Entonces, si yo no compro 2, sino que compro 4 manzanas de las mismas, ¿cuánto creen ustedes que tengo que pagar yo? 1,200, ¿verdad? Y si no compro 4, sino que más bien compro 6 manzanas, ¿cuánto creen que tengo que pagar? 1,800, ¿verdad? Entonces hablamos de proporcionalidad directa
cuando pasa lo siguiente. Si yo aumento una de las cantidades, ¿verdad? Aquí aumento una de las magnitudes, la otra magnitud también se me aumenta y en la misma proporción, ¿ok? O si yo disminuyo una de las cantidades, por ejemplo, si lo vemos de aquí para acá, ¿verdad? Aquí voy disminuyendo las cantidades, entonces ¿qué va pasando con el precio? También disminuye, ¿ok? Es decir, si yo paso de comprar 6 manzanas que me costaban 1800 y paso a comprar 2 manzanas que me cuestan 600, entonces vean que disminuí la cantidad de producto y también se me disminuye el precio, ¿verdad? Relacionado con esa cantidad de producto. Entonces a eso le llamamos una proporcionalidad directa. Es decir, o también se llaman que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces lo que le pasa a una también le pasa a la otra. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. ¿Ok? Eso es lo que llamamos proporcionalidad directa. Existe también lo que es la proporcionalidad inversa, que es, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo clásico. Digamos que yo tengo que llenar un tanque de agua, ¿verdad? Voy a llenar un tanquecito de agua y pues pongo una manguera ahí a llenar ahí el tanque, ¿verdad? Si yo solo uso una manguera, resulta que ese tanque va a durar, o en un tubo, ese tanque va a durar 4 horas llenando, ¿ok? Entonces aquí voy a poner mangueras y aquí el tiempo. Entonces con solo una manguera de ese tamaño me dura 4 horas. Pero ¿qué pasa si me consigo otra manguera conectada a otro sistema, ¿verdad? Y que me va a entregar la misma cantidad de agua, ¿verdad? Y pongo aquí otra manguera adicional, otro tubo ahí, y me va a llenar ahora el agua. Con solo una duraba 4 horas. ¿Qué creen que pasaría si pongo 2 iguales? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Se disminuye. Ahora, suponiendo que son exactamente iguales, va a durar 2 horas. Entonces vean lo que sucedió aquí. Mientras yo aumenté una de las magnitudes, aquí las aumenté, ¿verdad? La otra magnitud en ese cambio se me disminuye, ¿ok? Entonces a esto es lo que nosotros llamamos como una proporcionalidad inversa, una proporcionalidad indirecta, o que son inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra disminuye, ¿ok? Entonces no van en la misma dirección. Entonces directamente proporcional cuando las dos van en la misma dirección. Si yo subo una, la otra me sube. Si bajo una, la otra me baja. Inversamente proporcionales cuando yo subo una, la otra me baja. ¿Ok? Vamos a decir que hay una razón, ¿verdad? Una razón de proporción o una razón, o que un número está en razón de otro cuando hay una división, una fracción, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, la razón entre 10 y 2, esta es la razón entre 10 y 2, ponerlos en fracción. Cuando diga la razón es sinónimo de fracción, ¿ok? Entonces si yo digo la razón entre 10 y 2 es igual a 5, ¿verdad? Porque 10 dividido entre 2 me da 5. Entonces una fracción simplemente es una división, ¿verdad? La razón entre los números 0,15 y 0,3, este que tenemos aquí, es igual a un medio. Entonces 0,15 y 0,3 es igual, y pues aquí esto hay varias maneras de hacerlo. Hagámoslo con la calculadora. Sería una división, poner 0,15 y dividirlo entre 0,3, eso me da 0,5. Recuerden que 0,5 es lo mismo que decir un medio, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí nos da. Entonces cuando nos digan razón, simplemente es ponerlo en forma de fracción, es una razón. Una proporción es cuando tenemos dos razones para que sean comparadas entre sí, a ver si se comportan de manera proporcional. Que se comporten de manera proporcional quiere decir que esas dos razones van a ser equivalentes, o sea que están en la misma proporción. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Si yo tengo la razón 2/5 y tengo la razón 8/20, son dos diferentes razones, dos diferentes fracciones. Esta ya no la puedo simplificar más, ¿verdad? Esa ya no se puede simplificar más, pero esta sí la puedo simplificar, ¿verdad? O sea, con mitad arriba, mitad abajo me queda 4/10. Mitad arriba, mitad abajo me queda 2/5. Vean, es la misma fracción. Entonces cuando eso sucede, que yo tengo dos fracciones diferentes que me dan la misma fracción al final, cuando ya yo las simplifico, entonces vamos a decir que hay proporción entre esas razones. Son razones proporcionales o son cantidades que están en proporción, en la misma proporción. ¿Ok? Entonces esos son los conceptos que tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Qué es razón? ¿Qué es proporcionalidad directa? ¿Qué es proporcionalidad inversa? Y pues qué significa que hayan dos fracciones que están en proporción. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a lo que nos interesa.
a hacer algunos ejercicios de magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, aquí vamos a ver, dice un saco de papas, entonces vamos a poner aquí, esto yo les recomiendo muchísimo hacerlo, poner como dos columnas, ¿verdad? De las dos magnitudes que están en relación. Dice que un saco de papas pesa 20 kilogramos, ok, aquí lo dice, un saco de papas pesa 20 kilogramos. Entonces nos preguntan cuánto pesarán dos sacos. ¿Quién me puede decir cuánto pesan dos sacos? Pesaría 40 kilogramos, muy bien, ¿verdad? Pues si uno pesa 20, el otro también va a pesar los mismos 20, entonces dos sacos pesan. Entonces de esa manera yo voy obteniendo lo siguiente, ¿verdad? Un saco pesa 20, dos sacos pesan 40, tres sacos pesan 60, 26 sacos pesan 520 kilogramos, ¿verdad? Esto es una proporción directa. ¿Por qué sé que es una proporción directa? Porque aquí voy subiendo, ¿verdad? Aquí voy aumentando la cantidad de sacos. ¿Y qué pasa con el peso? También va aumentando. Van aumentando las dos en la misma cantidad. ¿Okay? Entonces eso le llamamos una proporción directa. Ok, voy a ponerles un ejercicio antes de pasar a estos de aquí. Supongamos, esto no tiene que ver con este. Ok, lo que les voy a decir no tiene que ver con este ejercicio. Ahorita lo hacemos este de aquí. Supongamos que yo les digo a ustedes 16 naranjas. 16 naranjas tienen un valor, voy a poner aquí valor, valen 2.500 colones. No sé cómo estará la naranja, si eso será muy barato o no. Ahí ustedes me iluminan. ¿Cuánto valen 8 naranjas? ¿Quién me puede decir? Muy bien, valen 1.250. ¿Por qué? Porque aquí estoy reduciendo a la mitad, ¿verdad? Aquí estoy sacándole la mitad de las naranjas. Entonces, como esto es en proporción, el valor va a reducirse también a la mitad. Si 16 naranjas valían 2.500, entonces 8 naranjas van a valer 1.250 colones. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto valdrían 11 naranjas? Ok, vamos a dejarlo ahí porque yo no lo he calculado. 1718, vamos a ver, yo no lo he calculado. Vamos a hacerlo aquí y les voy a explicar cómo se hace. Esto, cuando tenemos una proporción directa, lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos razones que van a estar en proporción. Siempre vamos a usar la que nos dan, ¿verdad? Y esa va a formarnos una de las fracciones. 16 sobre 2500. Esa va a ser una de nuestras razones, ¿verdad? Una de nuestras fracciones. La otra va a ser, supongamos que esta no existe, la otra va a ser la que nosotros necesitamos calcular, ¿verdad? Entonces pues el 11 sobre, y aquí vamos a poner una X porque no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Que me dijeron, voy a dejarlo ahí. Ok, entonces esto lo vamos a resolver con una regla de 3. Recuerden que la regla de 3 es porque tengo 1, 2, 3 valores, conozco 3 valores y hay uno que no conozco. El valor que no conozco se obtiene muy fácil, se multiplican los dos que están en diagonal y el que no se multiplicó va a servirnos para dividir. Entonces yo multiplicaría 11 por 2500 y lo divido entre 10. Entonces esto sería igual a lo siguiente: 11 por 2500 dividido entre 16 y nos da 1718,7, que ese sería el valor correcto. Aquí algunos son bastante vivos en este sentido y lo que hacen es que, o sea, también está bueno, ¿verdad? También está bueno porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Si 2500 valen 16 naranjas, entonces uno lo que podría hacer es agarrar 2500, lo divide entre 16, ¿verdad? Y se fija cuánto da, ¿verdad? Entonces 2500 dividido entre 16, entonces yo ya sé que cada naranja nos va a costar 156,25. Y ahora sí, pregúnteme lo que quiera, porque yo ya sé cuánto vale una. Me puede preguntar por 10, me puede preguntar por 20, me puede preguntar por 300, que es, yo ya sé que si este es el precio de una, pues nada más lo multiplico, ¿verdad?, por el otro valor, que en este caso sería 11, ¿ok? Y ahí está, 1718 dividido entre 30. Si ustedes prestan atención, es exactamente lo mismo que estaríamos haciendo aquí, ¿verdad? En una regla de 3, estaríamos dividiendo estos dos y lo que nos da lo multiplicamos por el otro. Nada más que la regla de 3 siempre el orden de las operaciones las hacemos al revés, ¿verdad? Multiplicamos primero y luego dividimos. Pero en este caso el resultado va a ser el mismo. Entonces al final de cuentas, si lo hacemos encontrando la unidad, cuánto vale una, y luego multiplicando por las cantidades, estamos haciendo una regla de 3 simple y sencilla. Nada más que estamos haciendo, digamos, la operación primero de dividir y luego muy bien.
si queda claro para todos cómo encontramos este 1718, lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, ¿ok? La que a ustedes les quede mejor. Me gusta que apliquen regla de 3 porque la regla de 3 nos va a servir para muchísimas cosas. Para proporciones directas, para proporciones indirectas, para porcentajes. Entonces, luego cuando ustedes lleguen a octavo, van a ver teorema de Tales, van a ver semejanza de triángulos. En noveno van a ver una cosa que se llama razones trigonométricas, razones. Ve, aquí estamos viendo razones. Entonces, si aplican bien la regla de 3 desde ahora, todos esos temas van a ser muy fáciles porque todos esos se resuelven con regla de 3. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo en el que podemos resolver con regla de 3. Este que dice en un balneario, dice, en un balneario hay 2.500 residentes permanentes. En febrero, de cada 6 personas, solo una es residente permanente. ¿Cuántas personas hay en febrero? ¿Verdad? Suponiendo que estos 2.500, ¿cuántas? Ok, sí. Suponiendo que estos 2.500 residentes permanentes, estamos hablando de que están en febrero, o sea, están ahí. Y de esos, ¿verdad? De todas las personas que hay, que no sabemos cuántas son, 2.500 son residentes permanentes. Y sabemos que una de cada 6 son residentes permanentes. Entonces, ¿cuántas personas hay en ese momento en ese balneario? 15.000, ok. ¿Cómo haríamos nosotros esto? Bueno, lo podemos hacer con regla de 3. En un lado vamos a poner residentes, en otro lado vamos a poner total de personas, ¿verdad? Residentes hay 2.500, ¿verdad? El total de personas no sabemos cuántas hay, pero sabemos que del total de personas, 6 por cada 6 hay una que es residente, ¿verdad? Entonces el 1 es residente, este es de todas las personas que hay. Entonces lo que yo haría es lo siguiente. En esta forma, con esta flechita, junto las dos razones, ¿verdad? 2.500 es a X igual que 1 es a 6, ¿verdad? Y entonces esto me queda una regla de 3, simple y sencilla. ¿Cómo se hace una regla de 3? Recordemos, multiplico los dos que están en diagonal y lo que me da lo divido por el tercer valor, ¿verdad? Entonces el X, que es el que yo estoy averiguando, sería 6 multiplicado por 2.500 y en este caso habría que dividirlo por 1, pero sabemos que dividir por 1 pues no hace nada porque es lo mismo, ¿verdad? 6 por 2.500 da efectivamente 15.000, ¿verdad? 15.000 personas en total hay en ese momento en el país. Está. En ese caso la opción correcta es la D. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Todos, sí. Exacto. Son 3 valores, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3 valores. Yo identifico donde está la X, o sea, el valor que yo no conozco, y veo los dos que están en diagonal se multiplican, ¿verdad? Esos dos son los que se multiplican siempre. Puede ser así o puede ser que los números vengan en esta otra decisión, ¿verdad? Entonces multiplicaría estos dos, pero siempre voy a multiplicar los dos que están en diagonal. Uno de abajo de una fracción con uno de arriba de la otra. Y el tercer valor lo divido. Ok. Dice el siguiente ejercicio. En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer siempre es identificar las magnitudes, ¿verdad? Entonces por un lado tenemos el agua, ¿verdad? La cantidad de agua. Y por otro lado tenemos la sal. Entonces dice, en 50 litros tenemos 1.300 gramos, ¿ok? ¿Cuántos litros de agua? O sea, aquí me van a averiguar cuántos litros de agua, no me lo dan, se necesitan para que haya 5.200 gramos de sal. Entonces, cuando yo ya planteé esto así, la regla de 3 me sale muy clarita, digamos, por lo menos las fracciones, yo junto este con este, por eso yo pongo las flechas siempre, junto así en línea recta, 50 con 1.300 y X con 5.200. Y aquí ya yo no tengo nada que pensar, porque esto me muestra una regla de 3 que sería así, ¿verdad? 50 por 1.200 y lo que me da lo divido entre 1.300, ¿verdad? Entonces me vengo aquí a la calculadora y lo puedo hacer todo así seguido. 50 por 5.200 y lo que me da lo divido entre 1.300. Entonces quiere decir que se necesitan 200 litros de agua para obtener 5.200 gramos de sal, ¿ok? Esa es la forma en la que vamos a resolver ese tipo de ejercicio. Voy a hacer unos dos de estos más y vamos a proporcionalidad inversa para que vean que es lo mismo. Lo único es que ustedes tienen que identificar que eso sí es inversa, ¿verdad? Y luego hacer un pequeño cambio a la regla de 3. Bueno, a la regla de 3 no, a la hora de montar las fracciones. Vamos a hacer otra. Dice, un automóvil gasta 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la gasolina. Si tengo 5 litros,
puedo andar 100 kilómetros, ¿verdad? Esa es la relación que me están diciendo, 5 litros, 100 kilómetros. Y sabemos que esta es una proporción directa, ¿verdad? Porque mientras más gasolina, más kilómetros voy a poder andar, ¿verdad? Si yo aumento la gasolina, obviamente voy a aumentar la capacidad que tengo para recorrer kilómetros, ¿verdad? Entonces nos dicen, ¿qué pasa si tengo 6 kilómetros? Si tengo 6 litros, ¿cuántos kilómetros puedo andar? ¿Verdad? Entonces esa es la relación que me están diciendo. Este es el X, esta es la incógnita, el valor que debo averiguar. Entonces, ¿cómo monto yo aquí las fracciones? Pongo 5 con 100, ¿verdad? Así en línea recta. Por eso a mí me gusta poner. Y 6 con X, ¿verdad? Entonces ya ahí me queda muy clarita la regla de 3. Entonces quiere decir que ahora los que se multiplican son el 6 por el 100. Y lo que me dé lo divido entre 5. Entonces X es igual a 6 multiplicado por 100. Y lo que me dé lo divido entre 5. Entonces nos vamos a la calculadora y ponemos 6 multiplicado por 100 dividido entre 100. Por cierto, se me olvidó decirles, aunque esto no les aporta ni les quita, ya para este segundo examen y para el último, si pueden usar la calculadora científica si la tienen, ¿verdad? Porque nosotros lo que ya evaluamos en esta parte del año no es la operación en sí, ¿verdad? Yo aquí a ustedes no le voy a evaluar si saben multiplicar el 6 por el 100 y dividirlo entre 5, ya eso yo no se lo voy a evaluar. Lo que quiero evaluar es que sepan plantearla, ¿verdad? Y que la respuesta esté buena. La sacaron con la calculadora, a mano o como sea, ¿verdad? Eso no es parte de la evaluación. Ok, y vamos a hacer uno más y vamos a los de inversa para terminar ya la clase del día de hoy. Dice, un edificio tiene una planta rectangular de 200 metros de largo y 145 metros de ancho. Si se dibuja a escala en un plano de modo que 0,25 centímetros equivale a 1 metro, ¿cuáles son las dimensiones que representan a esa planta en el plano? Ok, yo tengo la siguiente representación. 0,25 centímetros va a corresponder a 1 metro, ¿ok? Entonces, ¿cuántos centímetros van a representar? Bueno, aquí podemos poner centímetros y aquí metros. ¿Cuántos centímetros, esta va a ser nuestra X, se necesitan para poder representar los 200 metros de largo, ¿verdad? Son los metros. Aquí a este lado pongo metros y a este lado pongo centímetros. Entonces yo pongo 0,25 sobre 1 es igual 200, mentira, a X. Eso sí es algo importante que no les he mencionado. Si yo pongo los centímetros aquí arriba, centímetros en la primera fracción, no puedo poner los metros en la segunda fracción arriba. O sea, yo no puedo llegar y ponerlo así. Si lo planteo de esta manera como lo estoy poniendo aquí, el resultado que me va a dar está malo, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que, si yo empecé a hacer la fracción así, ¿verdad? Este arriba, este abajo, entonces este de aquí tiene que ir arriba y este abajo. Entonces el X va arriba y el 200 abajo. Tiene que ir en ese orden. Okay, si la primera la hice de izquierda a derecha, entonces la segunda la hago de izquierda a derecha. Porque también yo podría haber hecho esto de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Ahí sí estaría bueno, ¿ok? Pero tengo que respetar el orden en el que hice la primera. Esta empecé de aquí con centímetros arriba, metros abajo. Entonces la segunda tienen que ir los centímetros arriba y los metros abajo, ¿ok? Hay que respetar esa parte. Bien, entonces yo ya planteo la fracción, ¿verdad? Y pues ahí simplemente voy y lo meto en la calculadora. ¿Cuáles tengo que multiplicar ahí? ¿Cuáles son los valores que se deben multiplicar? Muy bien, 0,25 por 200. Entonces aquí sería 0,25 por 200. Me da 50. Y 50 lo divido entre 1, ¿verdad? Porque esa es la regla de 3, me da 5. Quiere decir que se necesitan 50 centímetros para representar 200 metros. Se necesitan 50 centímetros en el plano para representar esos 200 metros del edificio de la vida real. Díganme ustedes, los voy a dejar que ustedes lo hagan. ¿Cuántos centímetros se necesitan para representar 145 metros? Ok, muy bien, creo que esa es la respuesta correcta. Entonces, agarramos la primera, ¿verdad? Agarramos la primera relación, que es la que nos dan. Esta siempre tenemos que usarla, 0,25 sobre 1. Y aquí pues vamos a poner esta otra, que es la que queremos averiguar. Entonces sería X sobre 145. Entonces aquí se debería multiplicar 0,25 por 145. 0.25 por 145 nos da 36,25 dividido entre 1. En este caso, como estamos dividiendo entre 1, pues no va a pasar nada porque dividir entre 1 da lo mismo. Entonces sería 36,20. Entonces vean que aquí
nos decían el largo cuánto vale, bueno 50, el ancho cuánto vale, vale 36,20. Esa es la respuesta, digámoslo así, correcta. Bien, vamos a ir a las proporciones inversas, que se resuelven prácticamente igual. Aquí hay un montón de problemas de proporcionalidad directa, se parecen algunos, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué dije antes? 206. ¿Qué les puede servir a 203? Les puede servir a ustedes para practicar, ¿verdad? Para estudiar cuando tengan que resolver este tipo de ejercicios. En la 203 encontramos la proporcionalidad inversa. Que la proporcionalidad inversa es esa que yo les decía, de que si subo una de las cantidades, la otra se me disminuye. Normalmente esto lo encontramos en relaciones de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo a 3 personas, qué sé yo, chapeando un lote ahí, ¿verdad? Chapeando un lote que es grandísimo, ¿verdad? Esas 3 personas me están trabajando ahí haciendo ese trabajo de chapear un lote y resulta que duran 48 horas, por ponerlo en horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de poner 3 personas más bien dejo solo una sola persona, ¿verdad? Si dejo una sola persona, lo que va a pasar es que más bien, ¿verdad? Aquí disminuyo las personas, pero lo que va a pasar más bien es que me aumenta el tiempo. No pasó lo mismo, sino que bajé una cantidad y la otra me subió. Aquí me va a subir, ¿verdad? ¿Cuánto es? Ahorita tenemos que calcularlo a ver cuánto sería. ¿Cuánto creen ustedes que si yo tengo 3 personas, suponiendo que entre 3 duran 48 horas, cuánto duraría una persona? 144. 140. Yo no lo he hecho, vamos a ver. 144 me suena, me gusta ese número. Bien, ¿cómo hago yo para resolver eso? Bueno, se resuelve más o menos de la misma manera. Voy a poner aquí la pizarra, no tengo mucho campo. Ok, se resuelve más o menos de la misma manera. Ok, por un lado voy a poner las personas y por otro lado voy a poner el tiempo. Entonces, 3 personas duran 48. Eso me dice el problema. Una persona, ¿cuánto dura? O sea, este va a ser nuestro X. Lo único que yo tengo que darme cuenta aquí es que esto es una proporción inversa, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que esto, si yo aumento aquí, si yo disminuyo aquí una de las magnitudes, la otra se me va a aumentar. Con solo que yo observe eso, ya yo me doy cuenta que esta es inversa. Y las inversas, para resolverlas solo debo hacer un cambio, ¿ok? Para resolverlas voy a replantear esto, pero esto ya es un cambio que yo hago adrede, un cambio que hago manualmente para que a la hora de que yo planteo las proporciones me quede bien. Lo que voy a hacer es que voy a intercambiar estos dos de aquí, ¿ok? Para plantearlas, o sea, ya yo esto lo planteo así, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? 3 personas, 48 horas, una persona, ¿cuánto? Ok, ya me di cuenta que es inversa, entonces voy a hacer el siguiente cambio. Intercambio la X con el 48, o sea que la X me quede arriba y el 48 me quede abajo. Y ahora sí, ya hago las fracciones, ok. Entonces esto vengo y lo hago de la siguiente manera, tomando en cuenta esto que puse ahí en el recuadro azul. Entonces 3, abajo pongo la X, en la otra pongo 1 y abajo pongo 40, ok. Y resuelvo la regla de 3. En este caso la regla de 3 sería 3 por 48 y lo que me dé lo divido entre 1. Entonces X sería igual a 3 multiplicado por 48 y lo que me dé lo divido entre. Entonces aquí vamos a ver, sería 3 por 48, que es igual a lo que decía el compañero, 144, ok, 144. Entonces quiere decir que una sola persona le tomarían 144 horas terminar ese mismo trabajo que 3 personas lo hubieran terminado en 48 horas, ¿verdad? En la vida real esto no es así tan exacto, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez otra de las personas que contratamos no tiene la misma capacidad, ¿verdad? Y todo eso, que la otra, entonces tal vez no trabaja tan rápido, más bien trabaja más rápido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en este tipo de ejercicios vamos a asumir que las personas trabajan más o menos de la misma manera y que todo es proporcional. Okay, para todos estos ejercicios vamos a asumir que hay proporción. Bien, vamos a resolver este otro ejemplo que dice aquí. Si 4 hombres hacen una obra en 6 días, 8 hombres la harían en 3 días, 2 hombres la harían en 12 días. Ok, eso era un ejemplo, ¿verdad? 4 hombres hacen una obra en 6 días. 8, que sería el doble de 4, ¿verdad? Como subió al doble aquí, entonces aquí se disminuye a la mitad, ¿verdad? Entonces 4 hombres duran 6 días, ¿verdad? Si yo aumento el doble aquí, o sea, multiplico por 2 la cantidad de personas, ya voy a tener 8. Entonces lo que va a pasar aquí es que se me va a reducir a la mitad del tiempo, van a durar 3 días. Y dice, 2 hombres, entonces si yo parto del ejemplo inicial que eran 4, si más bien pongo la mitad de los hombres que había en un inicio, que eran
4, ahora pongo 2, entonces ellos van a durar el doble del tiempo, van a durar 2. Entonces ahí lo que vemos es que hay proporcionalidad inversa. Mientras más personas hayan, dura menos tiempo, mientras menos personas hayan, duran más tiempo. La proporcionalidad inversa. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo. Ok, sí. Dice, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar ese mismo trabajo? Entonces, por un lado voy a poner aquí los hombres o personas, ¿verdad? Porque aquí suena medio machista, digamos que personas, ¿verdad? Para que no digan que son solo hombres. 3 personas, ¿verdad? Duran 24 días. Entonces, ¿qué pasaría si tengo 18 personas? ¿Cuántos días durarían? Aquí yo me doy cuenta que esto es una proporcionalidad inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de trabajadores, lo que va a pasar es que los días van a disminuir. Aumento en un lado y en el otro se me va a disminuir. Entonces es inversa. Entonces yo ya planteo esto así y tengo que hacer el cambio, ¿verdad? El cambio lo hago a propósito aquí. El primero de la primera de las columnas las dejo igual, el 3 y el 18 los dejo igual, pero hago un intercambio aquí. Ok, pues intercambio, el X lo paso para arriba, el 24 lo paso para abajo. Y algunos plantean directamente aquí las proporciones y eso le va a funcionar. A mí me gusta más hacerlo, ¿verdad? Con las flechitas, así, ¿verdad? 3 con X y 18 con 24. Entonces aquí, ¿cómo haría esta regla de 3? Multiplico 3 por 24 y lo que me da lo divido entre 10. Entonces X es igual a 3 por 24 y lo que me da lo divido entre... Ahí me da, quiere decir que si yo aumento a 18 personas aquí, entonces el tiempo se me va a disminuir a 4 días. 3 personas duraban 24 días, 18 personas, que sería aquí como multiplicar por 6, ¿verdad? La cantidad de personas, se me va a disminuir el tiempo a dividir entre 6, ¿verdad? 24 entre 6. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer ese tipo de ejercicio. Entonces se plantea igual que las de proporcionalidad directa, simplemente que yo me doy cuenta que es inversa, entonces hago un cambio en el segundo lado, en la segunda columna. También podría hacerlo en la primera, es en cualquiera de las dos, pero a mí me gusta hacerlo en la segunda. Lo hacen en el cambio en la segunda columna y plantean la regla de 3 de toda la vida, ¿verdad? Y con eso ya resuelven vamos a hacer el último ya y terminamos. Dice, un ganadero tiene un forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 5 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas? Es decir, él tiene, por un lado tiene las vacas, ¿verdad? Y por el otro lado la cantidad de días que puede alimentar. Si tiene 220 vacas, las puede alimentar por 45 días. Si aumenta la cantidad de vacas a 450, pues obviamente lo que va a pasar es que se disminuye la cantidad de días que va a poder alimentar esas vacas, ¿verdad? Porque mientras más vacas hayan, comen más y entonces el alimento les va a durar menos. ¿Cómo hago para resolverla? Bueno, yo tengo este planteamiento, 220 aquí, 450, le doy vuelta a estas dos de aquí, las intercambio, pongo la X arriba, pongo el 45 abajo, las tenía en esta relación y de ahí pues planteo la regla de 3, 220 con X abajo y 450 con 45 abajo. Ya me queda planteada la regla de 3, simplemente hago 220 por 45 y lo que me da lo divido entre 400. Entonces esto sería 220 por 45 dividido entre 450, 20. Entonces X es igual a 20. Quiere decir que si se aumenta de 220 vacas a 450, la cantidad de días que le va a alcanzar el alimento va a pasar de 45 a 20. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, yo tengo la duda. Bueno, yo sé que está haciendo lógicamente bien, pero ¿por qué es que se da vuelta? Es por ser inversa. Porque si usted no le da vuelta aquí, digamos en esta, si usted lo mantiene así como estaba, ¿verdad? Que era 45 con X. No, esta raya no. Entonces le quedaría 220 sobre 45 y aquí le quedaría 450 sobre X, ¿verdad? Entonces suponiendo que uno no hace el cambio, ¿verdad? Que se le olvidó. Esta de hecho es una forma de darse cuenta que algo está raro, ¿verdad? Entonces usted hace la regla de 3, 45 por 450 y lo divide entre 220. Le dio 92, ¿verdad? Aquí nos está dando 92. Si yo interpreto esa respuesta, aquí me estaría diciendo que X es igual a 90. Si yo interpreto esta respuesta, estaría diciendo que con 220 vacas me alcanza para 45 días, pero con 450 vacas me alcanza para 92 y eso no es lógico, ¿verdad? Dentro de nuestro ejercicio, porque es la misma cantidad de alimento,
¿verdad? Él no está aumentando la cantidad de alimentos, sino que es la misma. Y está pasando de una cantidad de vacas aumentando a más del doble. Entonces quiere decir que obviamente ese alimento se le va a acabar más rápido. Y aquí le estaría diciendo que le va a alcanzar para más días. Por eso es que se hace este cambio, porque si no, no da. Hay varias maneras de hacer la regla de 3 para que al final la regla de 3 me sirva, ¿verdad? La que yo he encontrado más fácil es eso, hacer este cambio aquí, ¿verdad? Si hacemos este cambio ahí, la regla de 3, la misma, nos va a funcionar bien. Si no, pues hay otras formas en las que enseñan esto, ¿verdad? Donde dicen, es que es inversa, entonces vamos a usar otra regla de 3, se hace diferente, así, así. Entonces, no sé, siento que a veces como que se complica más. Esa me gusta a mí. Ok, y como una señal, ok, es inverso, tengo que darle vuelta. ¿Qué señal puede ser? Ok, las de inversa por lo general son las de trabajo, ¿verdad? Tantos hombres duran tantos días en hacer un trabajo. Esas son clásicas de inversa. Las del alimento, otra que es clásica, ¿verdad? Que tengo que tanto alimento para tantas gallinas, si aumento las gallinas o si más bien quito de alimento, no sé qué. Entonces ya esa es inversa, ¿verdad? Y la otra que es de inversa es la primera que yo les mencioné, que es la de llenar un tanque de agua, ¿verdad? Si tengo tantas bombas que están llenando una piscina, y las aumento, entonces obviamente va a durar menos. Entonces normalmente son así como relaciones de tiempo, que tenga que ver un poco el tiempo ahí. Esas ya sería como un indicio, pero ustedes tienen que analizarlo, ¿verdad? Cada ejercicio tienen que analizarlo y comenzar a pensar ustedes, si aumento esta cantidad, ¿qué va a pasar con la otra? Si ustedes ven que si aumentan una cantidad y la otra también aumenta, o sea, por lógica, digamos, si ustedes dicen, si yo aumento la cantidad de vacas, me va a alcanzar menos el alimento. Ok, entonces aumenté una, la otra me disminuye. Entonces eso es inverso. En cambio, si ustedes hablan, por ejemplo, el ejemplo de la gasolina, que ustedes tienen 10 litros, le alcanzan para 100 kilómetros. Bueno, entonces le pongo 20, me alcanza para 200, ¿verdad? Ustedes lo piensan así, de manera mental. Si le pongo 15, entonces me va a alcanzar para más, ¿verdad? Entonces, esas son directamente proporcionales. Si usted aumenta en una cantidad, la otra la aumenta. Esas son directamente proporcionales. Es con la práctica, ¿verdad? Ahí vienen muchos ejercicios. Traten de hacer bastantes y con la práctica verán que ya logran identificar cuáles son directas y cuáles son inversas. Y saber nada más que en las inversas tienen que hacer este cambio porque no da. Ok. ¿Alguna otra pregunta?